¿Has escuchado alguna vez una historia tan extraña que parece sacada de una película de terror? Hoy vamos a hablar de un caso que desafía toda lógica y que hasta el día de hoy sigue sin explicación. Es una historia real, documentada por compañías telefónicas, investigadores y medios de comunicación. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará pensando durante mucho tiempo. Nos vamos a 1997. A una tranquila ciudad en Estados Unidos. La vida de una familia común y corriente estaba a punto de cambiar para siempre. Un día, el teléfono sonó. Nada fuera de lo normal, ¿verdad? Pero cuando contestaron, al otro lado de la línea, escucharon una voz que helaría la sangre de cualquiera. La voz de un familiar que había fallecido años atrás. No era una interferencia, ni una grabación extraña. Era él. Su tono, sus muletillas, la forma en que construía las frases. Todo era inconfundiblemente suyo. El hombre en cuestión había muerto en un trágico accidente laboral varios años antes. Su muerte fue confirmada, hubo un certificado de defunción, un funeral y un entierro. La familia había pasado por el duelo y había intentado seguir adelante. Por eso, esa llamada no tenía ningún sentido. ¿Cómo era posible? Al principio, la incredulidad se apoderó de ellos. Pensaron que tenía que ser una broma de muy mal gusto. Quizás alguien había encontrado viejas grabaciones y las estaba usando para atormentarlos. Pero la llamada fue muy corta, apenas unos segundos. Antes de que pudieran procesar lo que estaba sucediendo, la línea se cortó. No hubo sonidos extraños, ni estática, solo el silencio abrupto del final de la comunicación. La confusión dio paso a la necesidad de encontrar una respuesta. La familia, aún en shock, decidió comprobar el registro de llamadas. Y ahí estaba, negra sobre blanco. La llamada existía, tenía una fecha, una hora y un número de origen. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. Al investigar ese número, descubrieron que llevaba años fuera de servicio. Pertenecía a una línea que había sido desactivada mucho tiempo atrás. No era una línea activa desde la que alguien pudiera llamar. Decidieron llevar el caso más allá. Contactaron a la compañía telefónica, esperando que los técnicos pudieran arrojar algo de luz. Los expertos de la compañía iniciaron una investigación exhaustiva. Revisaron todos sus sistemas, buscaron posibles desvíos de llamada, errores en la red, hackeos o cualquier anomalía técnica que pudiera explicar cómo una llamada pudo originarse desde un número inactivo. Después de semanas de análisis, su conclusión fue desconcertante. No había ninguna explicación lógica. La llamada se había realizado. Eso era un hecho registrado en sus sistemas, pero técnicamente era imposible. No encontraron fallos ni manipulaciones. Era como si la llamada hubiera surgido de la nada, violando las propias reglas de la tecnología de telecomunicaciones. Con la evidencia en la mano y sin respuestas claras, la familia acudió a las autoridades. La policía tomó nota del caso, pero se encontraron en un callejón sin salida. ¿Cómo investigar una llamada que, según la tecnología, nunca debería haber ocurrido? El caso fue archivado oficialmente como una anomalía de telecomunicaciones, una etiqueta que en realidad significaba no tenemos ni idea de lo que ha pasado aquí. Pero la historia no termina con esa única llamada. En los meses siguientes, el fenómeno se repitió. El teléfono volvió a sonar en 2 ocasiones más. Siempre a la misma hora, casi como si siguiera un patrón. Sin embargo, estas nuevas llamadas eran diferentes. Cuando la familia contestaba, solo había silencio al otro lado. Un silencio pesado, cargado de expectación. Era como si la persona al otro lado estuviera intentando comunicarse de nuevo, pero por alguna razón ya no pudiera hacerlo. Como si la conexión se hubiera debilitado. Estas llamadas silenciosas añadieron una capa más de misterio y angustia a la situación. ¿Era el mismo familiar intentando establecer contacto de nuevo? ¿Por qué ahora solo había silencio? ¿Qué había cambiado? La familia vivía con el corazón en un puño, esperando y temiendo a la vez que el teléfono volviera a sonar. Y tan repentinamente como empezaron, las llamadas cesaron. Después de esas 2 llamadas silenciosas,
El teléfono no volvió a sonar de forma extraña nunca más. El silencio se instaló de nuevo, pero esta vez era un silencio diferente, uno que dejaba preguntas flotando en el aire. La familia nunca obtuvo una explicación. Nunca supieron si fue realmente su ser querido intentando cruzar una barrera imposible o si todo fue producto de una falla tecnológica tan improbable que nunca más se ha vuelto a registrar. Hoy, más de 20 años después, este caso sigue siendo uno de los expedientes más extraños en los archivos de fenómenos inexplicables. Aparece en libros sobre lo paranormal, en foros de Internet y en documentales, siempre citado como un ejemplo de comunicación imposible. Es una historia que nos recuerda que, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y nuestro conocimiento científico, todavía hay cosas en este mundo que simplemente no podemos explicar. Pensemos en las implicaciones. Si la llamada fue real, si de alguna manera una persona fallecida pudo establecer contacto a través de una línea telefónica, ¿qué significa eso sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá? ¿Existen canales de comunicación que no entendemos? Por otro lado, si fue un fallo técnico, ¿qué clase de fallo puede hacer que una llamada se origine de un número inexistente y reproduzca la voz de una persona específica? Ambas posibilidades son igual de inquietantes. El caso destaca por la cantidad de documentación oficial que lo respalda. No es solo el testimonio de una familia, es un registro de la compañía telefónica, un informe policial, una investigación técnica que no llegó a ninguna parte. Es un hecho anómalo que quedó grabado en la historia de las telecomunicaciones. ¿Qué crees tú que pasó realmente? ¿Fue un eco del pasado, una conexión espiritual o simplemente el fallo técnico más extraño de la historia? Historias como esta nos obligan a cuestionar los límites de nuestra realidad. Nos demuestran que, a veces, la verdad es mucho más extraña que la ficción. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Déjame en los comentarios tu teoría sobre este caso. Nos vemos en el próximo misterio.